preventiva y el mismo juez desestimó este pedido. Entonces, si ya él había considerado en su oportunidad que no procedía y no era sustento para los efectos de decretar la prisión preventiva, ¿por qué ahora sí? Allí que, y además, el que haya dado un poder a su prima para los efectos de que en cualquier momento lo pudiera llevar a sus hijos, eso no es un indicio de responsabilidad en la vida, para sostener y presumir una pretendida fuga, ¿no? Claro, bueno, el tema de los hijos se puede también entender por un lado, porque yo creo que como padres y como partes de este proceso ellos ya sabían más o menos cuál podía ser el escenario en el que podían encontrarse y se pudo delegar de esa manera. Vamos con su opinión, doctor Quijada. Usted es de una opinión totalmente diferente. ¿Y en qué se basa usted para así considerar justo este fallo? Bueno, Claudia, gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que no se debe solamente centrar el discurso en un tema legalista, ¿no? Porque si uno se va a poner en términos legalistas, bueno, pues así todo medio Perú estaría libre, ¿no? Y eso es lo que se ve en la realidad, ¿no? Lo cual da una sensación de impunidad, ¿no? Porque eso es lo que la gente, el ciudadano siente, ¿no? Entonces, si nos vamos a poner en un punto de vista legal, formalista, ocurre lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Que similar con el caso de Moreno, es gobernadores regionales que se pasean por la calle y algunos han reasumido su función, como el caso de Oscorima, ¿no? Entonces, más allá del aspecto legal que el doctor Amoretti ha mencionado, yo creo que no se debe perder de vista que uno como abogado defiende las causas justas, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, para mí sí se cumplen los requisitos para que exista este peligro procesal o peligro de fuga. ¿Por qué? Porque el primer tema es aquí la prueba incorporada de los audios, ¿no? O sea, hay que recordar que estos audios de la compra de testigos, o sea, este requisito no se discute, o sea, no es para determinar si es que sí o no estos audios son o se han comprado o no se han comprado, sino que ¿para qué? O sea, yo le pregunto a ustedes, ¿para qué entonces se quiere comprar un testigo? No es para poner obstrucción a la justicia. O sea, ¿para qué uno quiere comprar unos testigos? No es para cubrir, para entorpecer algo, ¿no? Eso es en primer término. En segundo término, esto de la venta de este inmueble que ellos han traspasado a favor de las hijas, también es evidente que es un peligro procesal. ¿Por qué? Porque ¿con qué finalidad lo hacen, no? O sea, yo creo que acá se está perdiendo de vista el aspecto de la finalidad, cuál es el objeto real, porque nadie en la vida va a traspasar un bien porque es buena gente o porque no es acaso para evadir la justicia, ¿no? Y de igual manera con el otro requisito, si no me equivoco, es bueno, en general, los tres requisitos las tres pruebas que se están tomando en cuenta para el tema del peligro procesal están bien fundamentadas, y yo felicito al juez Concepción Carhuancho porque en verdad esto de una manera le devuelve la esperanza al Perú, ¿no? De que estamos cansados de que acá desde inicios de la República hasta estos tiempos muchos funcionarios y servidores se la han pasado gratis, aquí no pasa nada. Entonces esto es una demostración de que sí se pueden hacer las cosas bien en el Perú, ¿no? Bien, luego de este fallo, la defensa, a cargo del doctor Pedraza y del doctor Julio, determinó que ellos iban a apelarla. Hoy, finalmente, ha sido aceptada, ha sido admitido esta apelación. Y bueno, nosotros, doctor, muchos han cuestionado el caso Félix Moreno. Ingresó, cumplió preventiva también un tiempo, se apeló y salió. ¿Se espera lo mismo en este caso? Por una razón muy sencilla, y no es la primera vez que digo, lo manifesté yo el mismo día en la que este juez decretó la prisión preventiva. Algo absurdo. Y aquí tenemos, si no lo seguimos a lo legal, si no respetamos las normas procesales, sobre todo por parte del fiscal y el juez, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos en estos momentos más de 84.000 presos en todo el país, de los cuales más del 50% está con prisión preventiva. Y lo dije en el caso de Moreno. El fiscal le toma la declaración a un colaborador eficaz el día de hoy, al día siguiente está pidiendo la prisión preventiva basado en esta declaración, cuando nuestras normas procesales señalan que la afirmación de un colaborador eficaz tiene que ser corroborada.
No puedo yo admitir, lo dice el Código Procesal Penal, de que la sola versión de un procurador, de un colaborador eficaz, ya se toma por cierto. Esto tiene que ser corroborada con pruebas fehacientes en un proceso penal. ¿A usted qué le parecen estos audios del caso Madre Mía? Bueno, allí justamente, no lo digo ahora, lo he manifestado anteriormente, que resulta absurdo que el juez, y a pedido del fiscal, tome como cierto estos audios. Y lo digo por una razón muy sencilla. Existe ya un proceso, una sentencia dictada por la Corte Suprema, tanto en el caso Madre Mía como en el caso de la compra de testigos, que consideró que no había delito en esta situación. Entonces, si ya tenemos nosotros esta sentencia dictada por la Corte Suprema, que tiene la condición de cosa juzgada, que se dice que se ha iniciado una nueva investigación. Pues si recién se está iniciando una nueva investigación, primero veamos cómo y en qué forma anulamos estas sentencias que tienen la condición de cosa juzgada, y ya después veamos nosotros la veracidad o la autenticidad de estos audios. ¿Usted considera entonces que la comparecencia con restricciones era el camino a mantenerse? Lógico, si ¿O alguna medida complementaria? Si el fiscal estaba con esta intención de pedir la prisión preventiva, la pregunta es así de simple: ¿por qué no pidió el impedimento de salida del país? Es algo tan evidente, tan simple, y que el fiscal no lo solicite. Y justamente dice, ya estamos nosotros y hemos terminado la investigación preparatoria, ya pasamos, ¿qué queda aquí? La acusación fiscal. ¿Por qué no lo pidió al inicio de la investigación? Son 30 meses de investigación y está pidiendo una prisión preventiva de 18 meses. Es decir, yo no lo digo por este caso, lo digo por cualquier otro caso en las que veamos nosotros un proceso penal en la que están solamente 2 procesados, van a hacerlo durar 48 meses, 4 años, un proceso penal. Eso no puede permitir. Muchos son de la opinión que en el Perú ahora se tiene que cuidar la libertad porque no se respetan las garantías en un proceso. Eso, y lo vemos a diario, y tal vez así que la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, en una ejecutoria que se ha dictado hace cuestión de un año más o menos, en la que sostiene de que lo principal, el requisito básico para decretar la prisión preventiva es el peligro procesal de fuga y la obstrucción en el esclarecimiento de los hechos. Si no, es el requisito y el presupuesto más importante. Pueden existir pruebas, pueden imputarme un delito que reviste gravedad, pero si y la sanción supera más allá de los 4 años, pero ya estas entidades a que he hecho mención anteriormente han emitido no una vez, diversas oportunidades en las que se requiere necesariamente el cumplimiento de este presupuesto del peligro procesal de fuga. Bien dicho esto, doctor Quijada, ¿qué cree que va a pasar con la apelación? Bueno. Sería un error no solamente el legislativo, sino un error que va a llevar nombre, en este caso Concepción Carhuancho, que él pueda liberarlos con esta apelación, luego de todo el caso que se ha vuelto mediático y que muchos han considerado como la devolución de fe al sistema judicial que todos ya lo dábamos como perdido. Porque hay que ser sinceros. ¿Usted cree, doctor, que el Perú, el sistema judicial, está listo para afrontar la Comisión Lavallato? No. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Aquí, en realidad, nos falta preparación, capacitación a los jueces y fiscales y a los abogados. En la que, por eso que yo lo he hecho en un libro que he escrito sobre prisión preventiva. Aquí en el Perú, desgraciadamente, hay muchos jueces que dicen, primero vamos a detener y después a investigar. Cuando la ciencia procesal moderna dice, primero investiguemos, establecemos la responsabilidad y ahí ordenamos la prisión preventiva. ¿Viste? Para decirle yo algo así, el por qué el país no confía en nuestro Poder Judicial. El Poder Judicial ha utilizado una prueba fraguada, una prueba falsificada para interponer una demanda contra el Colegio de Abogados en la que supuestamente son, en base a esta prueba fraguada, aparecen como propietarios del 4º piso del Palacio de Justicia. Allí se le asigna al Colegio de Abogados 40 metros cuadrados una oficina. Y cuando interpone la demanda, presenta los planos verdaderos de 1.223 metros cuadrados.
hasta antes de dejar el cargo como decano, le digo, señor juez, aquí hay un artículo del Código de Procedimientos Penales, usted suspenda el proceso civil porque no solamente aquí hay indicios, aquí hay evidencias de la comisión de un hecho delictivo. Y esta norma procesal señala que usted debe suspenderlo. No ha suspendido, dictó una sentencia ordenando el desalojo y ya estamos en segunda instancia que probablemente va a confirmar esta sentencia. Es decir, el juez, el Poder Judicial es juez y parte. Con esto quiero demostrarle de que esa es una de las razones por las cuales no podemos nosotros confiar en esta administración de justicia. Bien, doctor, vuelvo con la pregunta que le hice directamente al tema de la apelación. Ya hoy fue admitida, ¿qué podemos esperar de la misma? Bueno, como tú bien lo has mencionado, ya se concedió por el de la tarde la apelación, según lo que informaba el abogado Pedraza. Mañana son más de 1.430 folios y mañana lo están trasladando a la sala penal. Pero yo creo que acá no se debe olvidar, ya para cerrar el tema del juez Concepción Carhuancho, no se debe olvidar que él está dentro de sus funciones para poder ordenado este tipo de detención, y que no se debe perder de vista también de que esto de alguna manera le devuelve o limpia en algo al Poder Judicial. Si bien el doctor Amoretti menciona de que puede resultar o no un exceso, él está dentro de sus funciones porque él realiza función jurisdiccional. Lo limpia, doctor, y también valga decir que le pone la valla alta para todos los procesos de corrupción que en este momento se tiene que afrontar, porque no solamente está implicado Ollantumala, está Alejandro Toledo con este proceso de extradición, porque todo el mundo está esperando que él regrese a responderle a la justicia, todo el mundo está esperando también que Alan García deje de entrar y de salir del país como Pedro por su casa, y que también de una u otra manera se pueda seguir el proceso contra Keiko Fujimori. Es cierto lo que tú mencionas, Claudia, porque, vuelvo a reiterar, lo que más pasa en nuestro país es la corrupción y la impunidad, y el patrimonialismo que está enquistado en nuestras instituciones, lo cual genera esta crisis, ya hablando del Poder Judicial, esta crisis de la administración de justicia, es porque hay malos elementos trabajando ahí. Y el juez, mediante su actuar, yo creo que limpia en algo la cara después de 200 años prácticamente de impunidad a este Poder Judicial, y a la gente le devuelve la esperanza de creer en algo nuevo, al menos, o por lo menos que haya un juez probo. Ahora, respecto a la apelación, yo creo que, va a seguir su trámite y esperemos que la sala penal no revoque esta orden de detención preventiva, porque para mí sí existen, tanto para el caso de Humala como para el caso de Nadine, elementos más que suficientes para que se pruebe el tema del peligro procesal. Ojalá que no lo revoquen, porque esto sería muy perjudicial y tumbaría abajo toda la hipótesis que ha venido trabajando el fiscal superior y que el juez ha confirmado, el juez Concepción Carhuancho, y pues imagínate, estaría por los suelos. Y cuando salió el señor Moreno, había mucho cuestionamiento, solamente que como no es un pez gordo... No solo salir, sino que ahora en julio le renuevan la credencial y él va a volver a ser una autoridad. Y nos ponemos en un escenario en donde más que soluciones generamos más controversias y le dejas más dudas al peruano que está esperando que el sistema pueda responder. Tengo un tuit en imágenes. A ver si por favor lo ponemos. Ahí está. El juez Concepción Carhuancho pudo haber declarado inadmisible la apelación de Humala Heredia. No lo hizo. ¿Sabe que Saguana la rechazará? A ver, quiero que ustedes, doctores, por favor, me contesten esa pregunta, doctora Moreno. En realidad, aquí, indudablemente que él tiene, entre comillas, una tradición de declarar inadmisibles esas apelaciones. Pero la Constitución dice bien clara que la instancia plural es una garantía constitucional. Constitucional, claro. Y en segundo lugar, tenemos nosotros de que cuando consideramos nosotros de que esta resolución a mi criterio, debe ser revocada por una razón muy sencilla, porque las normas procesales son de estricto cumplimiento, y si un juez no las cumple, está la instancia plural. En este caso, la sala, a mi criterio, debe revocar esta resolución, y hablo por cuestiones de principios, no porque tenga alguna conexión con Ollanta ni cosas por el estilo. Lo he dicho en el caso de Moreno, lo he dicho en otros casos en los que hay un exceso, y sobre todo cuando tenemos nosotros normas procesales en las que garantizan justamente a las personas, porque ninguno de nosotros podemos estar exentos de que en cualquier momento nos podamos encontrar en una situación, y si tenemos este tipo de resoluciones, que Dios nos coja a confesar.
Exacto. Bueno, va a correr traslado esta apelación. ¿En cuánto tiempo más o menos es el periodo procesal para nosotros poder saber el fallo? Yo creo que, bueno, mañana hay un paro, viene Fiestas Patrias. Yo considero de que los primeros días de agosto ya se esté convocando a una audiencia de apelación para que las partes, en este caso los abogados de Nadine y de Ollanta, hagan uso y expongan sus fundamentos por los cuales consideran ellos que esta medida de detención debe ser variada por la de comparecencia, y el fiscal superior para también el uso de la palabra con la finalidad de fundamentar, defendiendo los fundamentos que ha esgrimido el fiscal de primera instancia, a fin de que contradecir lo que dicen los abogados de la defensa. Y ya es la sala quien en su momento puede hacerlo en ese momento, o dar el plazo de 48 horas para dictar la resolución en la que confirma la detención o la revoca, variando la detención por comparecencia. Doctor, más allá de tratarse, a su opinión, de un fallo que no está bien fundamentado, ¿usted considera que esto es un show mediático? Yo no me gustaría, y nunca me ha gustado hacer este tipo de calificaciones, porque mi opinión es netamente jurídica. Este tipo de opiniones se las dejo a los políticos. Son ellos los que en buena parte son responsables de esta situación por las leyes que vienen dictando. Estamos nosotros en una situación en la que, aunque parezca mentira, el Código Penal tiene 452 artículos y tiene, desde que se promulgó en el año 1991 a la fecha, más de 750 modificaciones. Y eso se presta justamente a que las leyes en modificaciones se contraigan de uno a otro. Y como bien, hay un dicho bien cierto, echa la ley, echa la trampa. Doctor Quijada, para usted sí se trata de una decisión judicial bien argumentada. Podría decirse que usted sí se suma a las opiniones de que esto es un fallo histórico para el sistema judicial. ¿Descarta cualquier posibilidad de que haya una persecución política en contra de Ollanta y de Nadine? No, Claudia. ¿Están bien juzgados? Está bien juzgado, no solamente él, sino también hay que recordar que el juez Concesión Carhuacho no solamente es este fallo, también mandó a detener, aunque bueno, está fugado, Toledo, también ha intervenido en casos de Moreno, en casos de delincuentes de alto nivel, como el caso de Peter Ferrari y otros más, ¿no? Que incluso lo han querido, han estado planeando un plan para asesinarlo. Yo creo que este juez está trabajando como debe de ser, ¿no? Está trabajando como debe de ser. Para mí, la sala, bueno, respecto al tuit, para retomarlo, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que Concepción Carhuacho siempre deniega las apelaciones, pero extrañamente hoy la concedió, ¿no? Entonces, se entendería que si lo concedió como un tema excepcional, se entiende que Saguanay, que es uno de los vocales, lo debería rechazar, pero hay que recordar que Saguanay ya salvó una vez Heredia, ¿no? Ya salvó una vez Heredia en otro caso, también que le querían dar detención, o creo que lo absolvió. Entonces, no sé, en verdad me da mucho que pensar, porque al menos yo creo que el juez Saguanay sí va a votar en favor de que se revoque esa detención preliminar. Esperemos que ese día estén iluminados nuestros vocales superiores y que hagan justicia, ¿no? Porque más allá del aspecto legal, y lo reitero, más allá de la norma, este es el sentir de necesidad de justicia que clama nuestro pueblo, ¿no? Entonces, al tener, o sea, el tema del lavado de activos, de los cuales Odebrecht le dio 3 millones y está recontra corroborado porque hay más que suficientes indicios de delito, de que sí hubo lavado de activos, no es gratis, pues Claudia, no es gratis. Y estos señores han lavado el dinero tranquilamente a través de testaferros, de terceras personas, haciéndolo ingresar como si fuera algo real, ¿no? Y igual pasa con García, igual pasa con el tema de Toledo, creció 20 millones de dólares, lo de García aún no está aprobado, pero ese AG por ahí no sé, suena extraño, igualito. Y bueno, y uno analizando por ahí, también hay que recordar que Odebrecht otorgó, ganó muchas obras, la mayoría de obras que ganó, las ganó en el tiempo de Fujimori, ¿no? Si es que uno se pone a recordar. Entonces yo creo que aquí estamos en un estado clientelar en donde prácticamente no importa qué presidente fuera,
igualito se termina vendiendo a los intereses de los grupos privados, igualito por ejemplo con el Club de los 30, también de las empresas que están metidas. Esperemos, y yo, verdad, mi sentimiento como poblador, como ciudadano, más allá de también ser abogado, espero que la sala no revoque, porque en verdad sería una humillación para el Poder Judicial y aparte del tema mediático, creo que los van a hacer leña también. Así es, yo creo que más allá de ser de Fuerza Popular o nacionalista o del APRA, aquí lo que nos une es la preocupación de la imagen que estamos proyectando. No se trata de cualquier persona, se trata de una red de corrupción donde están involucrados expresidentes. Y eso es una vergüenza. Vamos a ver la siguiente nota. El ex abogado de los Humala Heredia, Eduardo Roy Gates, visitó al expresidente y descartó asumir nuevamente la defensa legal de la expareja presidencial. Luego de presentar el recurso de apelación, la defensa legal del expresidente Ollanta Humala llegó hasta el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido su patrocinado. El abogado Julio Espinosa explicó detalles sobre la presentación del recurso de apelación en la Sala Penal Nacional y a su salida acotó que en una semana se podrá saber la decisión de este pedido. He venido a visitar al presidente y además a informarle que ya se ha cumplido con presentar el escrito con los fundamentos del recurso de apelación y coordinar cómo va a ser la secuencia que va a seguirse tanto en el juzgado como en la sala en los próximos días. Y entonces hemos acordado estar atentos a lo que se resuelva primero por parte del juez en la calificación del recurso y luego cómo se realice en los próximos días también la audiencia que debe convocar la sala de apelaciones. El presidente se encuentra tranquilo, está desarrollando básicamente actividades de lectura, de estudios, de seguimiento de sus casos, del expediente y analizando también todos los aportes que puede hacer para la mejor sustentación del recurso en la sala. Es posible que ellos también hagan uso de la palabra el día de la audiencia a través de videoconferencia y entonces estamos esperando que eso suceda. Por lo demás, él se encuentra absolutamente tranquilo, está obviamente, como siempre, preocupado por la situación primero de sus hijos y también la situación de su esposa, pero está informado de cómo está avanzando el procedimiento y está atento a lo que vaya a suceder en los próximos días. Sobre el régimen de visitas para el exmandatario, aseguró que los familiares y amigos pueden visitarlo en el transcurso de la semana y detalló los días que se pueden acudir. El régimen de visitas de los familiares es el que normalmente funciona acá en la DINOES, en días miércoles y sábados para mujeres y en días domingos para varones. Entre los días lunes a viernes tenemos acceso los abogados, pero también, según nos han informado, un familiar que puede venir para atender cualquier requerimiento personal que tenga en cualquier día de la semana, ¿no? Eso está autorizado. Entonces, por ese lado, él se encuentra en un ambiente que obviamente tiene todas las características de un centro de reclusión, pero con posibilidad, digamos que mediana o meridiana, de poder tener acceso primero a sus abogados entre lunes a viernes y si tuviera algún requerimiento personal, no hay un problema y han autorizado que haya un familiar que durante la semana tenga acceso y tenga comunicación directa, ¿no? Claro, el expediente y la apelación y el recurso llega el día de mañana, tiene máximo hasta el día lunes para realizarse la audiencia. Y después de la audiencia, también la norma dice que el plazo para resolver es de 3 días hábiles. Entonces, allí está fijado el procedimiento, Nosotros entendemos que la sala lo va a cumplir, va a seguir estas reglas y siendo yo así, estimo que máximo una semana, digamos, 8 días. Yo creo que si la audiencia se realizara el día lunes, máximo el día jueves estaría su decisión.
Además, desmintió sobre la posible fuga de la expareja presidencial a Francia, donde un medio de comunicación publicó el pasado fin de semana la posible huida de la expareja presidencial el mismo día que le dictaron 18 meses de prisión preventiva. No pasa de ser más allá de una mera especulación infundada, ¿no? Tan infundada que ha sido desmentida por la propia Embajada de Francia, ¿no? Pero no es que nunca pasó por la mente, más bien lo que está demostrado es que el juez dictó su resolución y no pasaron más de 5 segundos y ellos salieron de su domicilio real, no salieron de la embajada, no salieron del partido, no salieron de ningún lugar extraño, salieron de su domicilio real, públicamente conocido, y en presencia inclusive de la prensa se condujeron al local de juzgado a ponerse a derechos. Es que esa es una especulación absolutamente infundada. Pasadas las 3 de la tarde, Espinosa negó que la expareja presidencial tema la desestimación del recurso de apelación, tomando como ejemplo a otros temas vinculados a Odebrecht. Bueno, hemos cumplido escrupulosamente todos los requisitos formales que demanda un recurso de apelación como este. El juez va a poder verificar que no hay absolutamente nada que no se haya respetado siguiendo los patrones y las normas que establece el Código Procesal. Entonces, no habría ninguna razón para que el juez deniegue la elevación o la concesión del recurso. Al contrario, estamos seguros que eso va a suceder y tiene que suceder máximo en 24 horas como lo manda la norma. Bien, veíamos en imágenes a uno de los abogados que se encarga de la defensa de los Humala Heredia, el doctor Julio Espinosa. Yo conversaba en interno con ustedes y le conversaba con usted, doctora Moretti, preguntándole qué le había parecido los argumentos de la defensa. Y usted me contestó de que ya cuando haya una opinión adelantada de por medio, la defensa queda neutralizada. Por supuesto, porque no han tomado en cuenta los argumentos de la defensa, y lo que me llama poderosamente la atención es que en un determinado día el fiscal pide requerimiento, al día siguiente ya están siendo convocados los abogados para la audiencia de este requerimiento de prisión preventiva, y la pregunta que me la hago como abogado, defensor, que estoy litigando todos los días en materia penal, ¿qué tiempo ha tenido la defensa para preparar y rebatir los argumentos del fiscal? Y el mismo día, porque fueron horas nada más que se suspendió la audiencia y se leyó la resolución. El juez es un árbitro, escucha al fiscal que formula los cargos y escucha a la defensa, y él tiene que resolver. Y es allí que vemos nosotros que no ha tomado en consideración que él había ya pronunciado una resolución en la que desestimaba las pruebas que ahora las acoge, sin fundamentar el por qué cambia su versión. No, y sobre todo que cuando nuestro ordenamiento procesal señala que para los efectos de dictar una medida coercitiva, en este caso una prisión preventiva, se tiene que tomar a ver qué nuevos elementos de juicio, qué nuevas pruebas existen para, en base a esas nuevas pruebas, a esos nuevos actos de investigación, darle la valoración correspondiente y variar en todo caso sobre lo que había manifestado hace menos de un mes. ¿Usted qué opina, doctor Quijada? Bueno, sobre el último tema que he estado conversando, bueno, yo creo que aquí no correspondería que le revoquen la medida o que varíen en este caso por comparecencia restringida o con detención, impedimento de salida del país, porque, bueno, pues es como que a seguir favoreciendo a estos grandes grupos de poder que terminan secuestrando al Estado, y sin importar que fuese el presidente, el funcionario que esté trabajando ahí, igualito va a ser lo mismo para ellos, pues, porque sabe que con la plata baila el mono, ¿no? Entonces, si es que se le revocaría, pues los señores estarían felices de la vida, pues, porque nosotros sabemos que otro de los defectos del Poder Judicial en esta crisis de administración que existe es lo tedioso y lo largo que son los procesos, ¿no? Imagínense, hay juicios que duran 10, 20 años, tanto en civil, en el tema penal, y los temas de corrupción, yo no sé por qué, extrañamente, son los que más demoran dentro del tema penal, ¿no? Entonces,
y buscan algunas veces la prescripción, buscan artificios legales para que se archive el caso, desaparecen los documentos, y es la de siempre, ¿no? Entonces esa es la imagen que el Poder Judicial tiene que cuidar a través de este fallo del juez Concepción Carhuancho, porque si no volveríamos a lo mismo, ¿no? Los señores felices, bueno, ya tenemos un presidente fugado, tenemos a Alan García que no se sabe, no responde, no sé por qué muchos medios de comunicación no lo quieren tocar. El tema de Humala, bueno, si le revocarían, estarían felices de la vida los señores. Y para el tema de Nadine incluso es más grave el caso, ¿no? Porque dentro de los requisitos han verificado que ella falseó, en la audiencia falseó su letra para el tema de la pericia, dio permiso a las hijas para que se vaya afuera, como ya previendo de que quería irse del país, ¿no? Entonces existe para mí el peligro procesal, no solamente tiene que darse, uy, qué evidente es de que este señor se estaba por fugar o esta señora se estaba por ir, sino que haya indicios de que quiera obstruir a la justicia, de que quiera evadir su responsabilidad. Entonces nadie va a hacer estas figuras legales de mandar a las hijas fuera, de trasladar sus bienes, ¿no? De no asistir a una audiencia, es porque ya tenían previsto algo, ya había algo cocinado ahí. Y yo creo que ese es el razonamiento común de cualquier ciudadano de a pie, que se tiene que hacer respetar la ley, porque si no se respeta la ley, entonces ¿en qué estamos? Y supuestamente el juez es quien debe defender la legalidad, y uno de los principios, hablando ya del tema de los principios del derecho penal, es el de la legalidad, ¿no? Y la legalidad no solamente es leer o paporretear la ley, sino de ir más allá, ir al espíritu de la norma, ¿no? Otro de los principios procesales es el de la celeridad procesal. Y vamos también a otro de los casos de corrupción donde está el expresidente Alejandro Toledo. Muchos dicen, bueno, ya cayó Ollanta, ¿cuándo va a caer Alejandro Toledo? Yo he conversado muchas veces con el doctor Heriberto Benítez y de verdad lo siento tan optimista y tan tranquilo, porque viene presentando habeas corpus, se los rechazan, vuelve a presentar habeas corpus, hay que esperar el proceso para que suba y no va a parar hasta la Corte Interamericana. Me dice, y hasta que se dé el proceso de extradición pasarán 2 años. ¿En qué momento se cumple entonces el principio de celeridad procesal? El gran problema que encontramos y vemos en el caso del expresidente Toledo. Trate, por favor, doctor, de hacer una sinopsis de ese caso para que todas las personas que se hacen la pregunta, ¿en qué momento va a regresar Alejandro Toledo? ¿Por qué no regresa? Es porque hay un proceso de por medio que encuentra muchos límites en nuestra propia norma. Uno de los principales problemas que tenemos es que el gobierno no toma una decisión para contratar abogados en Estados Unidos. Con Fujimori sí lo hicieron. ¿Y por qué? Y ahí quería llegar. ¿Por qué en el caso de Toledo no se nombra abogados? Se dice que recién están conversando por contratar abogados. Ya son varios meses. Y en realidad la situación allá, que tenemos de que Toledo ha contratado a 2 abogados que son los más famosos y especialistas en extradición. De tal manera de que al parecer no hay un interés del gobierno para traer a Toledo. Se dice que mucho de esta obstaculización o de este adormecimiento en este proceso significa también que de regresar a Alejandro Toledo, Pedro Pablo estaría envuelto también en esta ola de corrupción, porque él fue uno de los hombres mano derecha de Alejandro Toledo. ¿Ustedes creen que eso pueda ser una teoría que encuentre razón de ser? Bueno, indudablemente que hay tipo de versiones y sobre todo vayamos nosotros a algo concreto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y hasta el momento no tenemos absolutamente nada. Que lo normal, o al menos todas las perspectivas de esta extradición, por lo menos son 2 años. Así es. Bien, vamos a ver al ex abogado de los Humala Heredia, el doctor Eduardo Roy Gates. Él visitó al expresidente y descartó además asumir la defensa legal de la expareja. Veamos. Las visitas al exmandatario Ollanta Humala continúan en su 5.º día de prisión en la Diroes. Al mediodía, el abogado Eduardo Roy Gates llegó a este centro penitenciario y en su ingreso decidió declarar después de la visita. Muy amable.
Faltando 10 minutos para la 1 de la tarde, Elena Tazo, madre de Ollanta Humala, llegó a este centro penitenciario e ingresó en este vehículo de lunas polarizadas que pertenece a su hijo Alexis Humala y decidió no declarar ante la prensa. El cruce dentro del penal entre Roy Gates y los familiares de Humala no se dio. Luego de 1 hora y media salió el ex abogado de Nadine Heredia, quien manifestó que visitó al nacionalista como un amigo allegado a la expareja presidencial. Venido a visitar al presidente Humala como un amigo, ¿no? Y bueno, lo he encontrado tranquilo, está trabajando, está escribiendo. Él está esperando pues la apelación que sus abogados están presentando, bien, y obviamente no está de acuerdo de ninguna manera con la resolución judicial que ha dispuesto esta internación. Confíe en un resultado positivo. Mire, él sabe que se han cometido excesos en la resolución judicial y él confía en que su defensa va a hacer los planteamientos necesarios para poder defender su libertad en segunda instancia. Eso es todo lo que les puedo decir. No tengo... ¿Está tranquilo? ¿Cómo está? Usted como persona cercana, ¿confía en su inocencia? Mire, señores, aquí lo que ha dispuesto la resolución judicial es que él tiene que enfrentar la investigación con prisión preventiva y eso en realidad es una medida excepcional, como ya se ha reiterado en distintas oportunidades y por distintos juristas. Bien, la prisión preventiva solamente se aplica de manera excepcional cuando existe un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de la actividad probatoria y la conducta que ha tenido el señor Humala como la señora Nadine Heredia a lo largo de toda esta investigación ha sido de cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por el juez. Acotó que confía en la inocencia de Ollanta Humala y descartó asumir la defensa de la ex primera dama Nadine Heredia, quien se encuentra recluida en el penal de Virgen de Fátima. Y me parece que ha habido un exceso en la disposición de la prisión preventiva y desde mi punto de vista los argumentos utilizados en la resolución judicial no son de recibo como para poder disponer de una prisión preventiva. Dense ustedes cuenta que comparando con otros comportamientos que han tenido otras personas que se encuentran investigadas, la conducta que ellos han tenido ha sido de cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por el juzgado. En consecuencia, ¿cuál es el mensaje que se está dando aquí? O sea, no olvidemos que la prisión preventiva es de carácter excepcional, ¿bien? Y sin embargo en nuestro país la prisión preventiva se está convirtiendo en la regla. ¿Eso es correcto o no es correcto? Eso es un debate jurídico que ya se viene dando en los distintos medios de comunicación y que incluso ya ha recibido opiniones por parte de los altos representantes del Poder Judicial. En consecuencia, esto no es algo que digan los abogados que se dedican a la defensa, sino que es lo que dicta el derecho. ¿De la posibilidad de repente retomar la defensa, la señora Heredia? No, miren, lo que he conversado es lo que les he comentado y bueno, la verdad es todo lo que tengo que informarles, no tengo nada más que decir. ¿Cómo ven las condiciones usted del señor Ollanta Humala dentro de esta prisión? ¿Cómo? Las condiciones del señor Ollanta Humala. No, lo que les he comentado, señores, la verdad no tengo nada más que decirles. Usted como amigo cercano, confía en la inocencia del expresidente. Está trabajando, ¿qué tipo de trabajo está haciendo? ¿Qué actividad bien, señores, miren, yo tampoco soy un comunicador de prensa del señor Ollanta Humala, simplemente he venido a visitarlo, por eso, he venido a visitarlo como un amigo. Bueno, ustedes conocerán un poco la interna entre abogados. ¿Qué pasó con Roy Gates? Dicen que él se aparta del proceso porque sabía que era un proceso bastante complicado, con muchos indicios de que había un ilícito y que era mejor apartarse. Yo considero de que, y lo ha explicado él en más de una oportunidad, que ha sido por cuestiones personales y profesionales. Y en realidad, asumir una responsabilidad en un caso de esta envergadura es dedicarse única y exclusivamente a ese caso. Y en realidad, cuando uno tiene otros compromisos profesionales, es difícil asumir una responsabilidad en este caso. Doctor, vamos a hablar un poco de las condiciones de los penales en donde se encuentran recluidos ambos. Ustedes, conocedores, habrán ido múltiples veces a estos centros penitenciarios. Vamos a comenzar con Nadine. ¿Cuáles son las condiciones en las que ella se encuentra? Bueno, se dice de que le ha acondicionado un ambiente en una zona llamada prevención. ¿Cuál es la zona prevención? Es toda persona que ingresa a un penal
lleva a un pabellón o a una parte del penal donde va a ser destinada y clasificada para los efectos de que ocupe un calabozo. Conozco internamente este anexo del penal de Chorrillos y tiene celdas de 4x4 y no tiene baño. Solamente hay ¿El baño es compartido? No, baño es en el interior de la misma celda, en el suelo. Ese es Esas serían las condiciones en las que se encuentran. Y además que las puertas solamente tienen una abertura de 10x10, que cuando alguien quiere conversar o ella, la persona que está interna, necesita algo por ese espacio. Y sobre todo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Abimael Guzmán, y lo dice expresamente, que los terroristas no pierden la dignidad de las personas. En la época de Montesinos y Fujimori se construyeron la base naval y la verdad que el fijarle 2 horas de patio o 3 horas de patio ya es denigrante para cualquier persona. Sí, es una situación bastante difícil. ¿Cómo es el panorama en Diroes? Bueno, es donde está recluido el presidente Fujimori, el expresidente Fujimori. Para confirmar de alguna manera redondear lo que el doctor Moretti menciona, no es cierto, ¿no? Lo que se cuestiona en un proceso penal, o lo que uno puede perder a lo largo, a través de una sentencia, es la libertad, ¿no? Pero uno no pierde el derecho a la salud, el derecho a tener, digamos, unas condiciones humanas favorables para poder, en este caso, pasar la pena privativa de libertad o la pena que se dictamine. Entonces, bajo ese razonamiento, han diferenciado, yo creo, entre Ollanta y Nadine, porque a Nadine incluso están pidiendo el cambio de cárcel a otro establecimiento penitenciario, porque, como bien describió el doctor Moretti, las condiciones o la infraestructura que tiene es un poco deplorable, pero al fin y al cabo pues es lo que se tiene en el país, ¿no? Bueno, en teoría no existen las cárceles doradas, ¿no? Ahora, en el caso de la Diroes, sí tengo entendido de que existe un ambiente más amplio, por la investidura también de lo que le corresponde como expresidente de la República, ¿no? Tiene más amplias comodidades, por llamarlo así, si es que se puede hablar, si es que uno puede tener comodidades, al menos más espacio. La que peor parte se ha llevado entonces es Nadine. Así es Nadine, pero más allá de ello, yo creo que no debe haber diferenciación entre uno, porque a unos porque son expresidentes y otros no, otros en San Juan del Lurigancho, otros en San Jorge, Piedras Gordas, tienen otro tipo de condiciones. Yo creo que acá el INPE tiene que hacer respetar lo que corresponde a cualquier preso, ¿no? Los mismos derechos de visita, los mismos derechos para que ellos puedan comunicarse con sus abogados, los mismos temas para poder salir a dar sus vueltas, el espacio libres que ellos tienen. Y no, para mí este criterio de las cárceles se ha estado manejando mal, porque es una política también que ya viene desde atrás, una política nacional de que hace todo el mundo lo que se da la gana, ¿no? Si no, también no viéramos a Fujimori que entra y sale a cada rato también de la cárcel, ¿no? Y seguramente pasaría lo mismo con Toledo, ¿no? Y cosa que, si estuviera detenido, estuviera preso, pero cosa que no ocurre con otros presos, ¿no? Que tienen esos privilegios. De repente yo creo que ahí debería haber un poco más de rigidez, más allá de que, de Humala tenga mejores condiciones, deberían, en todo caso, poner un poco más de rigidez respecto al tema penitenciario, ¿no? Bien, vamos a ver la siguiente nota. El congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, criticó a su colega de bancada, Kenji Fujimori, por visitar constantemente al expresidente Ollanta Humala en la cárcel de la Diroes. Las constantes visitas del congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, al expresidente Ollanta Humala en su celda de la Diroes, ha generado las críticas de buena parte de los parlamentarios, en especial de su bancada. No podemos estar en contra de actos humanitarios, pero en este caso, que uno visite el viernes, sábado y el día domingo salga o el día lunes salga un gran artículo en el Diario del Comercio, por favor. Entonces uno está jugando políticamente o está jugando humanitariamente.
El congresista de la bancada fujimorista además se refirió a la columna escrita por el parlamentario Kenji Fujimori, en donde detalló su visita a Humala. Yo lo único que le pediría a Kenji Fujimori es que sea transparente. La población peruana hoy día a los políticos nos pide dos cosas: cero corrupción y máxima transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No dejes dudas de tu accionar. Yo creo que él, en ese momento, a quienes lo observamos, nos deja dudas. Entonces quisiéramos saber y que nos explique y que sea mucho más transparente de lo que ha sido hasta el momento. Me deja dudas porque, fíjate, un acto humanitario todos tenemos que aplaudirlo, pero cuando uno hace un acto humanitario, el brazo derecho lo hace y el brazo izquierdo ni se entera. Pero cuando yo hago una gran difusión y sobre todo inmediatamente lo toma el Diario del Comercio, yo por ejemplo, después de 5 años logré aprobar la ley de Purús en consensos, hice un artículo y no me lo quiso publicar el Comercio. Pero ¿cómo así se publica un artículo como el que se ha publicado en un día después de los hechos? Entonces, ¿hay un juego político o un juego humanitario? Esa es la pregunta. ¿Usted qué hay? Bueno, yo se lo dejo ahí, analícenlo. Estas ácidas declaraciones definitivamente comprueban la tensión que se vive dentro de la bancada fujimorista, en el marco del proceso disciplinario que enfrenta Kenji Fujimori. Bueno, yo creo que cualquiera le puede contestar al congresista Tubino, ¿no? El hecho de esa publicación en el diario que se ha mencionado es porque aquí contada una visita de la mano de Kenji, de la boca de Kenji Fujimori, pues iba a causar conmoción a nivel nacional e internacional. Ahora, ¿es lo suficiente humano Kenji? ¿O se trata de qué juego político está jugando Kenji, doctor? Bueno, habría que ver su trayectoria en estos años. Él ha realizado estos actos humanitarios sin fines políticos. Pues es la interrogante que yo plantearía. Doctor, usted. Bueno, para mí aplicando algo de lógica inversa, como he manifestado ya en otras entrevistas, yo creo que este es un juego del gobierno, ¿no? Me da la sensación de que con todos estos actos que viene ocurriendo, con toda esta promoción publicitaria que le están haciendo al señor Kenji Fujimori, creo que es una jugada del gobierno, porque ¿para qué? Para inflarlo mediáticamente, para que de alguna manera quiebre ese orden, esa institucionalidad que han estado manejando en Fuerza Popular, de esta como fuerza obstruccionista al gobierno, que se oponía a todo. Entonces, ¿para qué? Para hacerle perder piso a Keiko, ¿no? Entonces, sí, como el señor Kenji, yo creo que, no sé si no tendrá, bueno, no tiene mucha experiencia en temas políticos, porque no es alguien que resalte por su intelectualidad. Yo creo que de alguna manera se le está creyendo. ¿Por qué? Porque, bueno, él al caer o pisar el palito, no lo veo tanto como jugada política, ¿no? Porque yo no sé si este señor terminará postulando más adelante a la presidencia de la República, ¿no? Pero bueno, entonces aquí yo creo que es el gobierno que se está jugando las fichas para de una manera quebrar a Fuerza Popular en ese orden que tiene. ¿Con qué finalidad? Para que ellos puedan gobernar más tranquilos, ¿no? Y no solamente ese caso, Claudia, no solamente el tema de Kenji, ya hay que verificar todos los que está pasando. Por ejemplo, el tema de Humala también está totalmente inflado, totalmente promocionado. La gente se olvidó de Chinchero, la gente se ha olvidado de casi recesión que estamos ahorita en el país, o sea, se ha olvidado de todos los problemas, ¿no? Entonces, esto también yo creo que parte de responsabilidad es de la oficina de prensa, los que manejan prensa en el partido de gobierno, ¿no? Así es, y yo, bueno, dicho esto, yo me pregunto con qué mensaje llegará Pedro Pablo 28 de julio, porque estamos siendo testigos de las huelgas que en este momento se están dando. Mañana empieza la huelga del Poder Judicial. Yo creo que todos, doctor, esperamos ansiosos el mensaje de Pedro Pablo 28 de A ver, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? Precisamente se está siguiendo un proceso disciplinario en contra de Kenji Fujimori. Se encuentra nuestro compañero Carlos Rosales desde Fuerza Popular, pero más adelante nos enlazaremos con él. En este momento el Tribunal de Disciplina de Fuerza Popular está encargado de emitir el informe final sobre el proceso que afronta el parlamentario Kenji Fujimori. Kenji Fujimori, el personaje que ha acaparado la atención política durante la última semana, no se ha salvado aún del proceso disciplinario que afronta por pedido de su bancada.
El Tribunal de Disciplina, integrado por los congresistas Milagros Takayama, Gladys Andrade y Guillermo Martorell, recibió los descargos del menor de los hermanos Fujimori y Gucci y emitirá su informe final que evalúa una posible sanción. Entiendo que la comisión ya culminó el plazo, fácil hoy día, no ha llegado a la agenda, pero fácil hoy día ponen los sustentos. No hemos tenido acceso todavía al informe de la comisión y yo supongo que por los plazos vencidos debiera ser hoy día la entrega. La incertidumbre de la posible sanción crece aún más con las visitas de Kenji Fujimori al expresidente Ollanta Humala, y en su bancada ya se habla de un castigo ejemplar. Bueno, tendría que fundamentarla y tendría que escuchar los fundamentos y los descargos que se han hecho para poder tomar una decisión. En este momento no los tengo. Tendría que conocer el sustento. Personalmente creo, y se lo he dicho a Kenji personalmente también, que él ha cometido una falta al ventilar asuntos que corresponden a la interna. Entonces yo escribí una columna el domingo en El Comercio sobre la disciplina partidaria y este espacio de discusión previa que se da en los partidos políticos si buscan institucionalidad. Entonces yo creo que ese sería el camino, dejar pasar por alto esto sin que él pueda dar las explicaciones, sin que le dé contenido a los comentarios que ha hecho en el tuit, es algo que no concuerda con la disciplina partidaria. Sí. El Comité de Disciplina de Fuerza Popular tiene la última palabra, pero definitivamente una sanción al hijo del líder histórico de Fuerza Popular sería un hecho que marque precedentes en la bancada naranja. Bien, nosotros estaremos atentos a este proceso disciplinario que ya se está dando y nos enlazaremos más adelante con Carlos Rosales, que seguramente traerá detalles de la sanción de Kenji Fujimori. Bueno, ya hemos hablado del tema a nivel jurídico, tengo las opiniones de ambos. Vamos a hablar un poco de la forma en la que se ha dado el traslado y todo. Mucho también se ha cuestionado que el traslado fue sin esposas. ¿Correspondía o no llevar esposas? Bueno, hay una disposición administrativa, pero recordemos que esa disposición se dio en la época de Velasco, para cuando se dispuso una prisión preventiva, en aquel entonces una detención preventiva contra Mariátegui, que es lo que se dispuso, que Mariátegui sea trasladado desde el Palacio de Justicia hasta a pie, hasta lo que era en aquel entonces el centro penitenciario, el Sexto, caminando y esposado. Y lo hemos visto también, al menos ejerzo la profesión activamente, en la época de Fujimori sacaban a los procesados, lo llevaban a pie por diversos lugares, pero esposados. Y lo hacían con la única finalidad de humillarlos. Yo considero de que en realidad hay indudablemente delincuentes que sí deben estar bajo esas condiciones, pero exponerlos a la vindicta pública con la finalidad de humillarlos, considero que esto no debe suceder. Bien, vamos con más información y ahora sí tengo que enlazarme con Carlos Rosales. Él se encuentra en Fuerza Popular. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Claudia, por el pase. Así es, aún nos encontramos aquí en Paseo Colón, en los exteriores del local de Fuerza Popular. Tenemos dos informaciones importantes. Primero, que Fuerza Popular ya ha aprobado como bancada a Nelson Schack como Contralor. Recordamos que mañana en la comisión permanente se va a llevar a cabo la votación para definir quién es el nuevo Contralor. El Ejecutivo solamente propuso a Nelson Schack, el economista, como el nuevo Contralor General de la República, y Fuerza Popular, con su mayoría parlamentaria, ya ha aceptado que Nelson Schack sea el candidato idóneo para asumir este cargo. Bueno, también te comento otra información, y es que un grupo de congresistas de Fuerza Popular expresaron su apoyo a Kenji Fujimori en una carta ante el proceso disciplinario que le abrieron justamente el partido por sus declaraciones en el Parlamento en contra. Precisamente nosotros tenemos la carta aquí en la mesa de conducción y quiero que por favor me digas quiénes son estos 26 congresistas, alguno de ellos que han firmado. Tenemos a Sonia Echeverría, ¿quién más?
Te comento que justamente está Marita Herrera, Carlos Domínguez, Yesenia Ponce, Wilmer Aguirre, William Monterola, Guillermo Bocángel, Sonia Echevarría, Federico Pariona, Luis Sica García, Marvin Palma, que es el congresista más joven del Congreso de la República, Francesco Petrosi, Tamar Arimborgo, Modesto Figueroa, Clayton Galván, Luis López, Mártires Lizana, Lucio Áviles, Moisés Mamani, Bienvenido Ramírez y Hilder Usnawa, que son dos parlamentarios de Fuerza Popular, quienes están bastante ligados a Kenji Fujimori y la mayoría pertenece a las distintas provincias de aquí del país. ¿Qué se especula, Carlos, en este momento? ¿Qué ambiente se vive en Fuerza Popular? Hace 20 minutos recién ha empezado la sesión en este proceso disciplinario que se lleva a cabo aquí en el partido Fuerza Popular. Nos han comentado que justamente están debatiendo el segundo punto, es que básicamente las declaraciones que está dando Kenji Fujimori hoy aquí en el partido frente a su bancada son las mismas que dio ante el comité disciplinario, pero esta vez ya no solamente ante los integrantes que son Milagros Takayama y los otros integrantes de este comité disciplinario de Fuerza Popular, sino ahora frente a toda su bancada, y ellos justamente están decidiendo qué es lo que se va a hacer con Kenji Fujimori. Así es, Carlos. Bien, agradecerte la información que nos traes y por favor, cuando ya se sepa algo en concreto, nos volvemos a enlazar. Yo quiero leerles solamente un pedacito de lo que ha sido esta carta, dirigida por 26 congresistas a Keiko Fujimori, y es casi uno de los últimos párrafos. Te rogamos suspender esta dura medida hasta que la concordia en el ámbito familiar permita superar esta situación y pueda alcanzarse una solución que no suponga llevar a los medios de comunicación unas diferencias de opinión naturales que pueden hallar su causa en una solución amigable entre gentes del mismo partido. Bueno, aquí hay dos temas importantes. El tema de que ellos son hermanos y el tema de que dentro de Fuerza Popular todos tienen que estar unidos, porque ellos proclaman a los cuatro vientos que no hay división, que son el partido más fuerte, están unidos y etc. ¿Se está dividiendo Fuerza Popular? Yo creo que es evidente, ¿ah? Al parecer ya, y esto no es de ahora, que estas medidas que tomaron con la congresista Donaire, que para mí considero fue un exceso, sobre todo si aquí no hay decisión de parte del Congreso de querer combatir la corrupción, porque el dinero que se aporta para los candidatos a presidente de la República, a región o congresistas, etcétera, son donaciones, y donaciones en muchos casos de narcotraficantes. Exacto. Y eso es lo que no se quiere legislar. Y esto, lamentablemente, en tanto que no exista una voluntad para legislar respecto a que estas donaciones cumplan ciertos requisitos en cuanto al monto y sobre todo su procedencia, vamos a continuar en lo mismo. Aquí se está tratando de buscar el delito de lavado de activos y ahí van a encontrar con un tropiezo, lo cual es qué pruebas hay de que Odebrecht le entregó a Nadine Heredia y a los otros candidatos. Hay versión, pero de nuestro ordenamiento procesal señala, y estas normas procesales tienen que cumplirse, de que tiene que ser corroborado. Y corroborar esta situación, llevarse a cabo una pericia contable. La cosa no es tan fácil. Mientras que no se quiera legislar respecto a la procedencia del dinero que es objeto de donación, entre comillas, para los que postulan como candidatos a congresistas y presidentes. Vamos a ver, el tema de donación es quién lo está donando también, doctor. O sea, de por medio totalmente hay un canje político. Nadie me va a mí regalar 3 millones porque soy buena gente y comparto tu pensamiento ideológico. Eso tiene que sobre todo cuando Marcelo Odebrecht ha manifestado que le ha dado a todos los candidatos. Es decir, fue él el ganador. Sí. ¿Y cuál es la finalidad? Ya lo estamos viendo con todos los contratos que se han venido llevando a cabo. Así es, doctor, algo que usted tenga que opinar al respecto. Bueno, respecto al tema de la sanción que se le quiere dar a Kenji, bueno, veo que has mostrado la carta, que son un poco más de 20 y tantos congresistas. Yo creo que si es que lo sancionara, fuese la sanción que fuese, yo creo que lo estarían inflando a Kenji. O sea, le harían el favor, yo creo. ¿Por qué? Porque él se va a posar como víctima. Siempre espera más de Fuerza Popular. Claro. Esperaba ocupar el cargo que Cecilia Chacón va a ocupar ahora en 28 de julio. Espera siempre más.
y se va quedando, y entonces él por sus propios medios tiene que salir a inflarse solo. Bueno, yo creo que si yo fuera los que están viendo el tema y quieren de alguna manera sancionarlo, porque de repente son muy leales, son muy fieles a Keiko, yo creo que le haría un daño a Keiko, porque esto lo va a mediatizar más, esto lo va a inflar más, porque él se va a mostrar como una víctima, ¿no? Porque bueno, es el único que está está dando una opinión en contra de lo que dice la mayoría como carneritos que paran ahí con Keiko, ¿no? Porque hay que recordar acá, y como un rol de los partidos políticos, en los partidos políticos no es que hay un caudillo y que él es el que manda y que todo el mundo va a tener que hacer lo que él dice, ¿no? En los partidos políticos tiene que haber corrientes, pensamientos, varios liderazgos, y eso es algo que nos ve de alguna manera como intolerantes a Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque se supone que Keiko es la única que manda y hace lo que se le da la gana, ¿no? Pero Kenji es de alguna manera, aunque yo no comparto ningún tipo de idea con él, pero yo lo veo como un liderazgo, como una opción dentro de ese movimiento, de ese partido, y le haría un daño, o le haría un favor de repente, de que lo lleguen a sancionar, ¿no? Yo creo que ahí tienen que coger las cosas con pinza, ¿no? Vamos a esperar en todo caso cuál va a ser el final de este proceso disciplinario. Esa era la carta firmada por 26 congresistas, en su mayoría de provincia. Esperaremos más adelante información de la mano de Carlos Rosales. Bien, mucha polémica se ha generado luego de que se difundiera que el fiscal Germán Juárez Atoche no quiso indagar a Marcelo Odebrecht sobre los aportes de la campaña para Keiko Fujimori y Alan García. Germán Juárez Atoche fue el fiscal que tuvo la oportunidad de indagar al capo de la constructora brasileña Marcelo Odebrecht, quien le confesó la entrega de $3 millones al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia Alarcón para su campaña del Partido Nacionalista del 2011. Tras dicha declaración, Juárez Atoche pidió la prisión preventiva para la mal llamada expareja presidencial, pedido que fue aceptado por el juez Richard Concepción Carguancho. Sin embargo, las críticas no solo de los nacionalistas llegaron hacia el fiscal Juárez, puesto que se difundió que no quiso indagar sobre los aportes de campaña que recibieron tanto el expresidente Alan García como la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Bueno, como una desesperación de la gente que respalda al señor Ollanta Humala y que medró del dinero que recibió el señor Ollanta Humala y que fungen de periodistas y que sienten que la única manera de respaldar a Humala por las evidencias que hay y defenderlo es que a otros también se les culpe, ¿no? Y están desesperados por involucrar a Alan García en este tema. El señor Odebrecht ha hecho una declaración motivada por una pregunta que hizo el abogado del señor Humala. O sea, al señor Odebrecht se le interrogó sobre los temas de la investigación del señor Juárez Atoche. Y el señor Juárez Atoche lo que está investigando son las agendas. Y fue y le preguntó al señor Odebrecht sobre ese tema, porque cuando él solicitó, dijo, yo voy a ir a interrogarlo sobre ese tema porque ese es el tema que estoy investigando, el tema de las agendas, el lavado de activos que está en las agendas. Si bien Marcelo Odebrecht generalizó que dichos posibles aportes sean consultados a Jorge Barata, este último, ex hombre fuerte de la constructora brasileña en el Perú, anunció que ya no declarará para los fiscales peruanos. Probablemente hayamos apoyado al candidato del partido de Alan García. Bueno, en las elecciones del 2011, a la que se alude, el partido no tuvo candidatura. Solamente se inscribió Mercedes Arauz, que o sea, no era el candidato, era la candidata en todo caso, y duró 2 semanas. Así que no hubo pues candidatura presidencial nuestra que recibiera un supuesto aporte. Y en todo caso, el que tiene que explicar ese tema es el señor Barata, y no el señor Odebrecht que contestó una generalidad. El señor Odebrecht sí contestó en el caso del señor Humala, porque él mismo le pidió a Barata que diera el aporte de los $3 millones porque se lo solicitó el PT. Pero en los otros casos, supuestamente, el señor Barata tenía él la prerrogativa de hacerlo. Y Barata ha declarado ya sobre ese tema. Lo que pasa es que eso lo tienen en reserva. Y dijeron que lo iban a levantar el 1 de junio y hasta ahora no lo hacen. Ha dicho que ya no va a declarar, Sí, bueno, ha dicho que no va a declarar, pero eso se tiene que reconstruir. Y solamente se reconstruye cuando en el Ministerio Público haya orden y se establezca que haya una coordinación de todas las fiscalías y haya un trabajo adecuado en ese momento
para poder nuevamente retomar y nuevamente proponerle a Barata un proceso de colaboración eficaz. Pero Jorge Barata anotó en su agenda los nombres de Alan García y Keiko Fujimori. ¿Por qué lo hizo? ¿Fueron aportes o no? ¿Se volverá a interrogar a Barata? Solo el Ministerio Público será el encargado de absolver esas dudas. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Bueno, Barata no va a hablar más, doctor. ¿Ha sido suficiente lo que se ha dicho hasta este momento? Yo considero de que aquí en realidad, en este caso, no ha sido el Perú o los fiscales peruanos quienes han descubierto esos casos de corrupción. Esto viene de Brasil y de Estados Unidos. Vayamos nosotros, la desesperación de los congresistas, no todos por supuesto, de conocer el nombre de las personas que están involucradas. Se decía que iba el 1 de julio. Llegaba información que iba a coger a peces gordos, hasta ahora no sabemos nada. Yo considero de que aquí, en todo caso, la Fiscalía está actuando con la reserva que le faculta la ley. Vayamos nosotros, retrocedamos hasta el año 2000. ¿Qué hizo el Congreso? El Congreso solicitó los videos, los audios al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque allí había muchos políticos comprometidos. Y no solamente políticos, del Poder Judicial, en fin, de todos funcionarios de toda índole. Y desaparecieron. Y nadie hasta el momento ha dicho absolutamente nada cuál fue el destino de estos audios y de estos videos. Queremos repetir ahora lo mismo. Que los políticos se enteren la historia? Que parece que no queremos aprender. Y sobre todo, ¿cuál es el interés de los políticos de conocer qué funcionarios están? ¿Para qué? Para decirle, oye, hay esta investigación, vete. O sea, los ponemos sobre alertas, ¿no? Y pueden tomar otro tipo de acciones. ¿Ustedes de su opinión, doctor? Bueno, no, yo creo que acá, Claudia, no va a pasar lo mismo. Yo no pienso así como el doctor Amoretti. ¿Por qué? Porque acá todos estos problemas vienen por presión de afuera, ¿no? Como ya bien lo mencionó el doctor, de Estados Unidos y principalmente de Brasil. Y acá la bomba ha reventado para todos, ¿no? O sea, ya no estamos en el dominio total de los hechos o de los delitos. No solamente lo maneja la Fiscalía y el Poder Judicial aquí, sino de allá. Y de allá para acá, si uno revisa de repente IDL Deporteo, se va a dar cuenta de un montón de casos que están poco a poco soltando, sino que la información yo creo que le están soltando poco a poco para mí. Ya primero fue a Toledo, ya está embarrado a Humala, de repente ya lo van a embarrar a Kuczynski, porque por ahí también se habla de cierta información, ¿no? De repente van a comprometer al gobierno de Fujimori. Entonces, como la esfera del dominio, la desesperación de los políticos, de repente será de que para mandar a fugar a sus funcionarios principales que han participado en estas megacoimas, pero yo creo que acá la información, como viene de afuera, eso solito va a salir, tarde o temprano va a salir, y ahí sí van a tener que pagar con cárcel todos aquellos que han defraudado al país, porque estamos hablando de un caso de megacorrupción, el más grande de la historia del Perú y más grande de Latinoamérica, en donde no solamente está inmiscuido Odebrecht, ¿no? Porque acá de repente mucho palo le dan a Odebrecht, también está OAS, está el Grupo Graña Montero, son más de 30 empresas que están enquistadas aquí, ¿no? Bajo este carrusel de que rotan la obra, rotan la otra, rotan otra obra, y siempre se van al 110% en el valor referencial, ahí está el diezmo, ¿no? Y entonces acá los dos problemas principales que se han visto en el tema de contratación pública son los sobrecostos y los direccionamientos, ¿no? Y solo esto se da en chico, en grande, en todos los tamaños, a nivel de gobierno local, regional, nacional, ¿no? Y entonces acá lo que tienen que pagar la pena, van a tener que pagarla. Yo creo que poco a poco sigue soltando la información, pero más por presión de allá. Si no se ha soltado hasta el momento es porque el Poder Judicial se esté preparando para poder enfrentarlo. Es lo único que yo espero realmente, doctor. Cayó Lula da Silva. ¿Qué se espera también en ese panorama? Bueno, todos los que de una u otra forma han estado vinculados a él y verdaderamente han recibido y han viajado a Brasil, han estado en componendas no solamente a nivel presidencial, regional, municipal. Y a la verdad que ya es tiempo de que se conozca, y sobre todo en esta cuestión de la colocación de las granadas,
en el Colegio Inmaculada. Sí, no, ya Podría eso... decir que hace 2 años y medio que venimos denunciando. Digo venimos denunciando porque tengo a 3 nietos ahí en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Los planos eran para construir 2 puentes aéreos de ida y vuelta. Entre comillas, el gobierno municipal del año 2013, antes de que entrara el nuevo gobierno municipal, celebró una adenda con Odebrecht. Dejaron de lado la construcción arriba y construyeron el túnel. Y debajo del túnel hay pronunciamiento de Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Transporte, que no se construya porque debajo del túnel pasa un tubo de 20 pulgadas de diámetro que transporta gas. Si hubiese explotado una granada, ¿qué hubiese pasado con ese tubo de gas? Las consecuencias hubiera sido sido grande, sí, definitivamente. Pero no se quiere investigar en este país. Bien, vamos a darle el pase a Philip Butters y él habla precisamente de Kenji. Dice, lo de Kenji es puro show. Vamos a verlo. Otra más de Kenji. Por segundo día consecutivo va a visitar a su nuevo amixer Ollanta en Diroes. Unidos por la desgracia, dice Diario 1, siempre tan antifujimorista. Resulta que ahora Alberto Fujimori le da el saco y le manda un abrigo a Ollanta Humala, el que lo ha insultado con una carrera, con un estilo de vida. ¿Quiénes son los incentivadores del colectivo No a Keiko? Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ahí nació en Palacio de Gobierno los troles pagados con el dinero del Estado para insultar mañana, tarde, noche a la hija y a él mismo y al propio Kenji. Resulta que lo que quiere Kenji es esto, es el indulto. El indulto ya lo patearon porque sería mucho roche que después del diálogo y después de haber estado en cárcel Ollanta Humala y Nadine Heredia le den el indulto a Fujimori. Eso es todo. Lo de Kenji es puro show. ¿Ustedes imaginan a Elian Carpe en la cárcel junto con Toledo, cosa que puede pasar, y a Keiko llevándole biscotelas? ¿Se imaginan eso? Ahí va Kenji a llevarle un abrigo a Toledo porque está frío. Y si pasado mañana meten a la cárcel a Alan García y Popio Olivera vuelve a ser congresista, ¿qué le va a llevar? Un lomo saltado y una papa a la huancaína. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está vulgarizando una obra de bien, una obra presuntamente humanitaria, con un acto publicitario. Porque la mano derecha no tiene por qué saber la que hace la mano izquierda. Si Keiko dice que no hay, Kenji dice que no hay intencionalidad política, él entra ahí como congresista, porque no es familiar de Ollanta Humala. Pero ahora le lleva ajicito de gallina, conversa, le recomienda leer, va a jugar Vagamon, va a jugar cachito, origami, es decir, utilización política de un hecho, porque si alguien hace una obra de bien se la calla, no va y la publica, así de sencillo. Mal hace Kenji y tonto Ollanta Humala en dejarse utilizar, porque si el día de mañana sale Ollanta Humala, ¿qué va a decir? ¿Qué ha reflexionado con respecto a todas las barbaridades que ha dicho de Kenji, de Keiko, de Girón? Kenji está siendo acusado por lavado de activos en Limasa. Limasa es una empresa que tiene almacenes en el Callao. Keiko, según versión de Ollanta Humala y de Nadine del jueves pasado, no de hace un mes, es una lavadora de activos con Joaquín Ramírez. ¿Qué va a decir Ollanta Humala si lo sacan en un mes? Que pucha, que sabes qué, la ají de gallina de Susana Iguchi es lo máximo, y a todo peace and love. O sea, hay que mantener la cordura. Kenji, ¿con quién viene a hablar y tender puentes? ¿Con el fiscal? Ollanta Humala está siendo acusado por lavado de activos y por recibir dinero al extranjero, además de ser capitán Carlos y mandar matar gente, entre ellos a su sobrino y a su guachimán Fasabi. Eso no es para broma, pues, Kenji. Deje el figurotismo y la verdad es que si vas a hacer una obra de bien, calladito, Kenjito. Bien, yo creo que las opiniones son diversas y nosotros lo dejamos a opinión de toda la gente que pueda estar viendo nuestra transmisión. Usted puede comentar a través de Noticias en Digital si le parece o no que la actitud de Kenji forma parte de un show. Vamos con más. El subgrupo de trabajo de la Comisión Permanente aprobó el informe final que determina que Nelson Chac cumple con los requisitos para postular a la Contraloría. La abrupta destitución del excontralor Edgar Alarcón hizo que el Ejecutivo ponga un nuevo nombre en la agenda de la Contraloría. Nelson Chac, economista de profesión, fue el funcionario propuesto por el gobierno para asumir el nuevo cargo de Contralor.
El subgrupo de trabajo de la Comisión Permanente este martes decidió por amplia mayoría aprobar el informe final que determina que Nelson Schack no tiene impedimentos para asumir el cargo de Contralor. Bueno, hemos analizado exhaustivamente cada uno de los documentos presentados, su historial profesional, su historia en las diferentes instituciones públicas donde ha trabajado, y realmente Nelson Schack califica para el cargo. Nosotros entregamos hoy día el informe y esperamos mañana que se tome la decisión pertinente, de tal manera que Contraloría ya tenga un liderazgo claro de qué hacer, cómo hacerlo, en momentos cruciales para el país, sobre todo para el norte. Vienen 20.000 millones de inversión para la reconstrucción con cambio, y Contraloría tiene que estar ahí. Bueno, yo creo que se ha probado que el Contralor no tiene ningún impedimento de carácter legal, o sea, cumple con los requisitos, es un profesional que conoce el ámbito de las auditorías, del control de dineros del Estado, pero ya la decisión política se va a tomar el día de mañana, es decir, es cercano al gobierno, tiene mucha vinculación con el premier Zavala, con el presidente Kuczynski, va a tener independencia para hacer el control del Estado. Eso tendrá que estudiarse mañana, de tal manera que este informe no es definitivo. Puede ser que se analice eso mañana y diga no tiene la suficiente independencia y no lo elijan. Ahora yo creo que con el informe, claro, se puede presumir que ya han dado luz verde para que pueda ser designado, ¿cierto? Y si es así, ojalá que cumpla su tarea a la altura de las circunstancias y que no se vea intimidado porque el señor Kuczynski o el señor Zavala han sido sus jefes. Tiene que obrar con la suficiente autonomía para cuidar los dineros del país. Bueno, yo creo que el señor Schack, en el caso de la conversación que tuvo con nosotros, ha demostrado que conoce los vericuetos de la administración pública y las dificultades que tiene el proceso de toma de decisiones en la mayoría de las instituciones públicas, sobre todo en los casos de los ministerios. Y ese conocimiento le puede permitir darse cuenta de las fórmulas que pueden utilizar aquellos funcionarios expertos en encontrar las entrelíneas de los contratos y medrar alrededor de ese tema. En ese sentido, creo que sí tiene una preparación académica y una experiencia que se lo permite. Otra cosa es que todavía estamos evaluando si tiene o no alguna vinculación política oculta, pero creo que eso se disipará rápidamente hasta el día de mañana, ¿no? La presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, confirmó la presencia de Nelson Schack en la sesión de la Comisión Permanente este miércoles a las 10 de la mañana, donde se decidirá por voto político si es elegido nuevo Contralor General de la República. El grupo de trabajo lo que ha hecho es revisar la documentación presentada y también hacer una serie de indagaciones. No he leído el informe, de acuerdo a ese informe queda potestad de todos los miembros de la Comisión Permanente y hemos invitado al señor Schack porque si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna exposición que quieran los parlamentarios miembros de la Permanente, él tiene que estar dispuesto a ofrecerla. Después de eso le haremos salir y luego procederemos a el debate y la elección. Mañana definitivamente tenemos o no tenemos Contralor. Este miércoles podríamos tener un nuevo Contralor. Todo depende del voto de los parlamentarios que integran la Comisión Permanente, pues a puertas de la reestructuración con cambios, el cargo vacante es de suma urgencia. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Bien, yo creo que la preocupación en este momento de poder elegir una nueva autoridad no solamente es la capacidad intelectual y el manejo que pueda tener, sino también la capacidad moral y el historial de fondo detrás de cada persona. ¿Se están haciendo bien las cosas en este momento, el proceso de designación? Doctor, a título personal, me parece que lo justo era tener más opciones. Yo considero de que debió ir una terna. Para otros casos, o la elección de otro funcionario externa. ¿Y por qué? Y sobre todo, lo que más llama la atención, que es una propuesta del Ejecutivo. Exacto. Y el Ejecutivo no va a proponer a alguien que no sea de su simpatía. Y es, sobre todo, con los proyectos de inversión que se vienen, ya hemos tenido con los antecedentes de la anterior Contraloría, que en realidad la Contraloría no investigó ni dio lugar a todos estos casos de corrupción que se han presentado. Antes de
o durante las inversiones que se llevan a cabo, y es sobre todo esta famosa adenda, que ya es un escándalo. Se firma un contrato por 100 y terminan en miles. Y la Contraloría, ciego. Sí. ¿Es Nelson Jack la persona idónea para ocupar la titularidad de la Contraloría? Bueno, Claudia, acá yo coincido con el doctor Amoretti en el sentido de que, bueno, normalmente siempre ha sido así, no siempre se presenta una terna para que el Congreso, o sea, el Ejecutivo propone y el que aprueba finalmente es el Congreso, ¿no? Yo creo que acá han ido a bolo fijo, a bolo ganador, apostando todo por Jack, que si bien es cierto, es un profesional con mucha capacidad, que tiene maestrías, doctorados en Estados Unidos, pero está muy, bueno, también ha tenido experiencia como consultor internacional en temas de cumplimiento, auditoría, eso no se cuestiona, sino acá el problema está en que él ha sido voceado para ser ministro al inicio nomás del gobierno del PPK, y también ha sido compañero de promoción de colegio, si no me equivoco, de Zavala. Entonces hay mucha cercanía de este señor con el gobierno de turno. Ahora hay que recordar que por qué llegamos a esto es por todo, esto es una secuela de Chinchero, ¿no? Donde viene este tema de las famosas adendas, pero esto de alguna manera, así fuese el designado, esto no lo va a eximir de que él tenga que opinar, ¿no? Porque con la nueva normativa respecto a las adendas y también incluso en la adjudicación o para la firma del contrato, se requiere de que la Contraloría emita su opinión tanto para el aspecto técnico como financiero, ¿no? Y ahí tiene que ver justamente para evitar esas adendas engorrosas o estas adendas sobrevaloradas donde como bien dijo el doctor, de 100 pasaban a 1000 y así firmaban las adendas, porque estos contratos, Claudia, duran hasta 60 años, porque es lo que establece la ley. Incluso estos contratos duran más que los matrimonios, ¿no? Porque hay varios funcionarios que pasan y siguen estando las partes ahí, ¿no? Bueno, y sobre todo el papelón que hizo el anterior Contralor, que ya está destituido felizmente, el señor Alarcón, que era muy parcializado y jugador en el término concreto de la palabra, porque estaba con uno, estaban con otro, estuvo con Humala para la designación, después coquetea con el fujimorismo, y ojalá a este señor Jack, porque a mí lo que realmente me preocupa, y como coincido con lo que establece el Escano y lo que habla también García Belaúnde y mismo Müller, hay mucha cercanía, y no voy a hacer que se le pasen los elefantes, los tanques, los monstruos, así como se le pasó al señor Alarcón del caso del gasoducto, del caso del metro de Lima, bueno, y otras adjudicaciones más. No vaya a ser con toda esta política de destrabar los proyectos de inversión, que es lo que quiere aspirar el gobierno, no vaya a ser que con eso termine emitiendo opinión en favor y al fin y al cabo llegamos otra vez al mismo discurso donde están sobrevaloradas las obras y acá en 5, en 2 años tengamos que discutir lo mismo, Claudia. Bien, yo sí espero que el 28 de julio Pedro Pablo pueda hablar un poco sobre esta reestructuración que él tiene que hacer dentro de los cargos. En los últimos meses, si bien es cierto, las interpelaciones no le han hecho nada bien al gobierno, yo creo que esta política de rotación que ha tenido tampoco le devuelve la confianza a ningún peruano. Yo creo que es momento de que ese mensaje el 28 de julio le abra la posibilidad de reestructurar los cargos y sobre todo eso le va a devolver también un poco la aprobación que él va perdiendo. Cada vez así va Pedro Pablo. Es que desgraciadamente ofreció. Pero al final es ese ofrecimiento que verificó el 28 de julio y antes de las elecciones, bueno, no ha dado cumplimiento, lógicamente ha defraudado a todos quienes de una u otra forma votaron por él y sobre todo que la actuación de algunos funcionarios, de algunos de sus ministros, nos está llevando a la situación en la que nos encontramos. Así es, vamos a ver la siguiente nota. El congresista priista Mauricio Mulder presentó un proyecto de ley para eliminar la semana de representación o recesos parlamentarios. La semana de representación parlamentaria sirve para que los congresistas de la República visiten las provincias por las cuales fueron elegidos. Sin embargo, sumando al receso que tienen los parlamentarios durante distintas festividades, para el congresista del partido aprista, Mauricio Mulder, se utiliza mucho tiempo descansando y no legislando. Ante eso, propuso eliminar ya sea la semana de representación o los recesos parlamentarios. ¿Quién ha presentado eso? Mauricio Mulder. Sí, bueno, yo sé que los de provincia son los primeros que van a pedir que eso se deniegue,
porque las semanas de representación sirve para que los parlamentarios tomen contacto casualmente con cada una de sus provincias, de sus regiones, de sus distritos, de sus anexos, y puedan tener este contacto que les permite traer luego la problemática después que han visto la realidad de cada una de las zonas. Muchas veces las informaciones de los parlamentarios han servido para que los miembros del Ejecutivo puedan corregir acciones, por ejemplo, de falta de medicinas en centros de salud, carencias en hospitales, simplemente carencias, que no hay postas médicas o que una carretera se ha caído y que hay conflictos sociales entre determinados grupos de alguna población. Creo que va a ser, en todo caso, si es un proyecto tendrá que examinarse, pero dudo que pueda ser aprobado. Nos permite ejercer esta representación para recoger no solamente inspiración e ideas en los pueblos, sino propuestas de solución a los distintos temas. Yo acabo de llegar del Cusco y obviamente en los días que he estado, sábado, he conversado con muchas instituciones. Por ejemplo, los docentes que están paralizando el país, que ya van en sus 34 días de paralización, que comprometen los estudios de 400.000 estudiantes. Estoy yendo justamente a transmitirle esta realidad, esta situación a la Presidenta del Congreso para ver qué hacemos desde el Congreso. O la situación de la salud, entre otros temas. Esto que ocurre este fin de semana ocurre permanentemente cuando hay representación, porque gran parte de las semanas de representación se ven frustradas por los compromisos y las reuniones prolongadas del Congreso mismo. Si bien es cierto, este tan solo es un proyecto de ley y de ser aprobado tendrá que ser debatido en el Pleno. Contando la amplia cantidad de parlamentarios que fueron elegidos de las distintas provincias del país, este pedido quedaría desestimado en votación. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Yo quiero escuchar sus opiniones sobre este proyecto de Mulder. A mí, por una parte, la semana de representación, quisiera que verdaderamente sea semana de representación y que no signifique un gasto más para el Estado. Mire, yo lo digo por experiencia propia. Estuve en el Colegio de Abogados, que tengo, Colegio de Abogados, los que deciden son los delegados. Cuando pedí ver la forma, modificar el estatuto, que por lo menos nos dieran votos a nosotros, nada. Lógicamente ellos en la vida van a decir, sí, acá está, aprobamos este artículo o este proyecto para que nos vayamos a otro lado. Seamos objetivos. Los congresistas van a aprobar un proyecto de ley en las cuales le van a quitar ciertos beneficios. Indudablemente que no. Sí, indudablemente. De aquí, que en realidad yo en el colegio propuse ir a un referéndum, porque ir a pedirles a ellos mismos, o como en este caso decirle a los congresistas, oiga, queremos nosotros que modifiquen algo que lo va a perjudicar económicamente, la vida no. Doctor, usted, su opinión con esta posible eliminación de la semana de representación. Bueno, yo creo que no debería eliminarse. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy de provincia y yo sé que es necesario. O sea, una cosa es estar en Lima, otra cosa es estar en... ¿Usted ha sentido, de qué provincia es, dígame? De la región Junín, ¿no? De la región Junín. Tarma, ¿no? ¿Algún representante de Junín cumple verdaderamente con esa semana de representación? Eso es lo que iba, ¿no? La idea es buena, porque se supone que los congresistas de cada región deben ir a cada región, a su provincia, a realizar acciones de fiscalización, ¿no? El problema está en que la mayoría de estos señores se van a pasear, a mostrar la camioneta, a mostrar el gran poder que tienen, a salir en algunos medios locales, o si es que son del movimiento local que perdió, se dedican a estar oponiéndose o a estar mortificando a veces hasta políticamente a los alcaldes, a los gobernadores regionales, y no cumple su función, ¿no? Acá el problema está, Claudia, en que muchos de estos representantes o pseudo representantes vuelven a sus regiones solamente a figuretear. Lo que sí se debería de repente hacer, modificar este artículo, sería con contraproductividad, ¿no? Es decir, ya te vas a gastar miles de soles. Que se fiscalice esta semana de representación. Que se fiscalice y que traigan productividad, ¿no? Que digan a ver qué acciones de fiscalización han realizado, a quiénes están denunciando, qué irregularidades han encontrado en sus regiones a su gobernador regional, si los consejeros regionales y regidores están actuando también conjuntamente, si hay acciones coordinadas, porque hay que recordar que existen 3 instancias de fiscalización a nivel local, regional y en este caso lo nacional, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, en Lima tenemos más de 30 y tantos congresistas y ni uno de ellos, o sea, no se sabe ni de qué distritos, ni a qué lugares van, ni qué hacen, ¿no? Entonces, reiterando,
o redondeando la idea, ¿no? Las dos funciones que cumplen los congresistas, que es fiscalizadora y legisladora, la legisladora, bueno, se la pasan discutiendo todo el día, pero dentro de la fiscalización no se siente, Claudia, y no se siente porque hay un montón de comisiones y se investiga y nunca pasa absolutamente nada, y no solamente en este congreso, sino en congresos anteriores también, es el mismo plato, ¿no? Sí, esta es una situación que viene arrastrando hace mucho tiempo. Qué doloroso puede ser para nosotros como ciudadanos que confiamos nuestro voto a todas las personas que están representándonos en el Congreso. Yo lo único que espero, y vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que va a ser la votación de esta posible eliminación de la semana de representación, y que luego no se inventen semana de algo para poder justificar la eliminación de esta semana. Vamos con más información. La titular del Parlamento, Luz Salgado, brindó detalles de lo que será la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. La elección de la nueva mesa directiva del Congreso está a la vuelta de la esquina. Hasta el momento, los nombres de Kenji Fujimori, Cecilia Chacón, Luis Galarreta y Luz Salgado suenan para presidir esta nueva mesa. Es por eso que esta última, Luz Salgado Rubianes, quien es actual titular del Parlamento, se animó a brindar detalles de cómo se llevará a cabo esta elección. Por lo pronto yo les puedo decir que ya las fechas para el calendario de la presentación de listas van a salir el día de hoy, van a estar publicadas para que presenten las listas para la conformación de nuevas mesas directivas, y el procedimiento es que el 26 tendríamos el acto electoral, inmediatamente la proclamación de la nueva mesa directiva, el 27 es la instalación de la nueva mesa directiva con instalación de legislatura, el 28 tenemos el discurso del presidente de la República, el día de nuestro aniversario patrio, en la que se da cuenta de los avances que tiene. Además de eso, Salgado Rubianes se animó a brindar sus expectativas hacia el mensaje que dará el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el Congreso de la República el día 28 de julio. Bueno, nosotros esperamos tener una serie de novedades para que nos puedan dar esperanzas de que la economía va a mejorar, que la seguridad ciudadana va a tener que ser combatida con mayor firmeza y que avancemos. Los peruanos lo que necesitamos es avanzar hacia el desarrollo, combatir al crimen organizado, a la corrupción, al narcotráfico, y en esa tarea debemos estar abocados todos. Hasta el momento, la bancada mayoritaria de Fuerza Popular no ha emitido su informe sobre quiénes serán sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Congreso. Se espera que en los próximos días, en su reunión de bancada, se pueda definir a estos candidatos. En la Cámara de Juan Ruiz, Carlos Rosales, Noticias en Digital. Bien, antes de pasar a lo que ha sido ya las huelgas que están aquejando a nuestro país, quiero que califiquen la gestión de Luz Salgado en este año. Doctora Moretti y doctor Quijada. Yo considero de que ha tenido una actuación más o menos más allá de lo que se esperaba, sobre todo por la experiencia y el diálogo en la que ella ha hecho uso por la experiencia que tiene. Doctor Quijada. Para mí sí es una gestión bastante buena, porque bueno, como ya lo mencionó el doctor, su experiencia, ¿no? Lo que ya ha sido congresista ya en muchos periodos, y ha cumplido su función tal cual, ¿no? Mediadora, no se ha peleado con nadie, da su opinión, pero sin cometer excesos, que quizás... a mí lo que me preocupa bien, ¿quién va a ser el nuevo presidente del Congreso? ¿No? Porque sí que Cecilia Chacón sería la que ocupe. Pero uno compara entre la personalidad de Chacón y la personalidad que maneja Luz Salgado. Luz Salgado es una señora que por su experiencia más serena, ¿no? A cambio la otra señora es como un fósforo, ¿no? El toque le enciendes, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a haber mucha diferencia y de repente a Luz Salgado la van a extrañar, porque ya mencionó ella también que no quiere repetir el plato porque ya se siente cansada y no sé, bueno, ¿no? Entonces ahí se le va a extrañar a Luz Salgado por la mesura con la que se ha manejado. Finalmente Fuerza Popular es en este momento la que predomina en el gobierno. Nosotros esperamos que la persona que pueda ocupar este cargo lleve este mensaje que ha tenido finalmente el diálogo de Pedro Pablo con Keiko, que es de concertar y de trabajar por las mejoras que aquejan la situación de nuestro país en este momento. Lamentablemente continúan las huelgas en el Perú. Primero los médicos iniciaron una protesta indefinida a nivel nacional desde el 4 de julio. Luego miles de maestros empezaron con la huelga que hizo perder $1 millón en turismo al Cusco. Hoy se suma el anuncio de una huelga nacional contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Huelgas, manifestaciones y protestas es lo que se ve en las últimas semanas en nuestro país, tras la salida a las calles de los médicos, profesores y ahora también de los mineros. Los primeros en iniciar una huelga fueron los médicos de las diferentes regiones, que empezaron un paro de sus servicios de forma indefinida y a nivel nacional desde el 4 de julio. Somos cerca de 23.000 médicos los que estamos acatando la medida de lucha. Y que al parecer ha sido acatada de forma drástica solo en provincias. Los médicos del país vienen reclamando al Ministerio de Salud un incremento de presupuesto, la mejora de la infraestructura de los centros de salud y la renuncia de la titular del MINSA, Patricia García. Y es que García no es la única que se encuentra en la mira de los trabajadores públicos. Los maestros también alzaron su voz contra Marilu Martes, ministra de Educación. Avanza un poco más, avanza un poco más. Los profesores pasaron su día protestando y hasta la fecha ya van 33 días de huelga en el Cusco, afectando la actividad turística y generando una pérdida de $1 millón diarios. Al igual que los médicos, los profesores del Estado vienen reclamando mejoras salariales y más recursos para la educación, pese que ya el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado un aumento salarial en el 2018. El primer aumento de 1.530 soles a 1.780 en el sueldo básico de los nombrados, y los contratados vendrán ahora en agosto. Y el año que viene llegaremos a los 2.000 soles, estoy hablando del sueldo absolutamente básico. A estos problemas para el Ejecutivo se suma el anuncio de una huelga nacional de los sindicatos mineros. Esta manifestación será acatada por 56 sindicatos mineros del país desde este miércoles 19. Ellos saldrán a las calles de forma indefinida en protesta de las medidas antilaborales en su contra. Al parecer, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no ha dado soluciones a los problemas de años de los médicos, profesores y mineros. Esto deja como consecuencia la caída notoria de la economía en el país. Economía que Kuczynski anunció crecería en un 5% más este año. Lamentablemente, posiblemente Pedro Pablo reciba ese 28 de julio lleno de huelgas a nivel nacional, doctor. Y lo más preocupante, como veníamos conversando aquí en interno, son estas declaraciones de los posibles aumentos, que lo único que generan es más desazón en el sector salud, en el sector educación. No tenemos plata para poder afrontar los aumentos, doctor. Lo preocupante es los mineros. Y los mineros, exacto. Mañana hay un paro del sindicato del Poder Judicial y a la verdad también, bueno, lo criticable es lo que está pasando en el Cusco. Sí, el Cusco vive del turismo. Vive del turismo, exacto. ¿Cómo puede concebirse de que se tome Machu Picchu? Esto, en realidad, los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de otros. Y lo que está sucediendo, bueno, en realidad, allí hay delitos flagrantes, pero nadie toma. Pero nadie dice nada. Y el Perú, la imagen, estos huelguistas, en realidad deben pensar en la imagen que se reporta al extranjero. ¿Qué extranjero va a venir si va a encontrar esta situación? Fíjese usted, le digo lo siguiente, que para el día sábado y domingo de esta semana había sido invitado para dictar una conferencia por el Ministerio de Mujer. Dije, ni hablar. En estas condiciones yo no arriesgo. Llego allá y no puedo rezar. Qué complicada situación. Doctor Quijada, veníamos conversando también sobre el hecho de que, bueno, Pedro Pablo, por calmar un poco las aguas, por así decirlo, lanza anuncios sin respaldo alguno, porque tienen que seguir un proceso. Ahora, de dar el decreto supremo, de anunciarlo, ¿cuánto tiempo más va a pasar a Tesorería para que pueda probar si pueda desembolsarse ese dinero para los aumentos?
Así es, Claudio, como tú bien lo has mencionado, en verdad acá es un engañamuchachos, ¿no? Y esto no solamente es de este gobierno, data de gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque existe una norma que es la ley de presupuesto y existen direcciones, la dirección de presupuesto, la dirección de inversión, la dirección de tesorería, que son dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que se manejan, y siempre cualquier pago, asignación de ingreso o gasto de público, sea para suelo, sea para obra, para el gasto de capital, el gasto corriente, siempre tiene que programarse un año antes, ¿no? Entonces, así se apruebe hoy, eso todavía hasta el próximo año no va a dar luz. Ahora, lo que ocurre normalmente en la administración pública es de que se aprueban, bueno, las actas, ¿no? Las actas donde sí, ya muy bien, viene la negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Viceministerio de Hacienda, que es el que ve específicamente presupuesto, te lo aprueban, hasta el decreto supremo está todo bonito, sale en el peruano, pero el problema está en cuándo van a hacer la transferencia, que es lo que tú mencionas, cuando pasa al área de tesorería, en rojo, porque no tenemos dinero. Lamentablemente el Perú es un país pobre, porque si tú comparas los presupuestos que maneja Perú a nivel de Europa, en Estados Unidos, pues es un mundo de diferencia. No existe presupuesto ni siquiera para hacer obras, por eso que hay muchos alcaldes, muchos gobiernos regionales que se quedan estancados. El mismo gobierno central no puede ejecutar ni una obra, ¿no? Por supuesto, recordarle a Pedro Pablo que en este momento las prioridades en nuestro país son la reconstrucción del norte, que hasta este momento no se siente la reconstrucción en sí. Tenemos que afrontar Comisión Lavallato. Y si hablamos todavía de un periodo, entre comillas, de largo plazo, los Panamericanos en el 2019, ¿de dónde va a salir tanta plata? Esperemos las cosas se canalicen de la mejor manera. La Fundación Amistad Peruano-China, junto a Serpos, lanzaron una estampilla en alusión a esta comunidad asiática. Con él indican la gran unión entre nuestro país y China. Ahora Serpos tendrá estampillas en alusión a la comunidad china en nuestro país. Junto a la Fundación Amistad Peruano-China, representantes de Serpos participaron en el 45 aniversario de relaciones diplomáticas entre el Perú y el país asiático. Hoy día que ceremonias que significa de promoción de que China con Perú, que amistad. Esta es una serie que ya se encuentra comercializándose desde el mes de noviembre. Está compuesta por 10.000 sellos. Y evidentemente es un motivo de orgullo para el país, de alguna manera, mantener estos lazos de hermandad y comerciales que se han instaurado desde hace muchos años con la República Popular de China. A la vez hay otro sello que también se ha emitido conmemorando también la unión de ambos pueblos en el mes de febrero, que está referido a la gastronomía peruano-china, ¿no? Qué duda cabe que la gastronomía es uno de los aspectos en los cuales existe una fusión importantísima entre el Perú y China, ¿no? Y es que los lazos entre China y el Perú son amigables gracias a la fusión de nuestra gastronomía. Sabe que comida china ya tiene en Perú más de 200 años y inmigración china en Perú de 168 años. Y la comida china que he visto las fotos, que arroz chao fan y chicao cuy, los platos, significan muy famosos en el Perú. Y eso también significa la función de la comida china en el Perú, cultural, que como cultura de China y Perú, ambos. Todos los participantes de esta ceremonia se vieron muy alegres en ver cómo se da la difusión cultural del gran país asiático. Sí, este evento es hermosísimo. Yo trabajo más de 16 años en los países latinoamericanos. Si no olvido mal, yo creo que es la primera vez que aparece los matasellos y estampillas, el logo del Año Nuevo Chino Lunar. Ahora, aunque todo el mundo nos acompaña y nos juntos celebrar este Año Nuevo Chino, es igualito como el carnaval. 35 años de amistad peruano-chino al más alto nivel de la diplomacia, con dos palabras tan bonitas. Youji, amistad en chino, y Kumpa, amistad en quechua. O sea, dos lenguas imperiales, dos lenguas históricas y milenarias. Entonces, creo que esa designación, esa idea plasmada en esta presentación del matasello nos llena de satisfacción, de orgullo como peruanos de poderla compartir con ustedes.
De esta manera se vuelve a reafirmar la amistad entre dos culturas ya unidas por su gastronomía. Ahora veremos la imagen de Machu Picchu junto al Templo del Cielo Chino en las estampillas de Serpós. Y nosotros hemos llegado a la parte final de esta jornada informativa. Antes de despedirme, yo quiero agradecer la presencia hoy tanto del doctor Amoretti como la del doctor Quijada. Finalmente, usted saca sus propias conclusiones y también puede opinar a través de Noticias en Digital en Facebook. Cerremos un poco lo que ha sido esta jornada, la agenda que hemos podido revisar. Por favor, doctor Amoretti, su mensaje final. Hay un punto que lo conversábamos hace un momento, la seguridad ciudadana. Eso es algo, ya no tenemos nosotros tranquilidad para salir a la calle. Y desgraciadamente no se toman medidas. Dictan leyes y más leyes para combatir la seguridad ciudadana, entre comillas, y cada día estamos en peores condiciones porque el incremento de la delincuencia violenta, todos los días matan por un celular. Por un celular y no se hace absolutamente nada por combatirlo. Yo creo que eso es otro de los puntos que tendrá que analizarse en este nuevo año que comienza para Pedro Pablo. Doctor Quijada. Bueno, mis palabras finales respecto al tema de Humala, ¿no? Reiterando de que esperemos de que no revoquen el fallo del juez Concepción Carhuancho, que se ha dado de acuerdo a ley dentro de la función jurisdiccional que él ejerce, ¿no? Esperando que no haya por ahí algún vocal superior o al menos dos que lo terminen salvando y que generen más inestabilidad y sensación de impunidad, ¿no? Y que no se lucha contra la corrupción y que aquí en el país no pasa nada, ¿no? Creo que tenemos que llamar a la institucionalidad, a creer en nuestro poder judicial y que existen aún jueces probos, ¿no? Y ojalá que esta historia no se pueda voltear, ¿no? Para el bien del Perú. Bien, agradecerles a ambos su presencia. Esto ha sido la edición central de Noticias en Digital. Ya lo sabe, visite www.digitaltvperú.com y además síganos a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Conmigo ha sido todo por hoy. Los reencontramos el día de mañana, 8 en punto de la mañana. Mari Carmen Sió con mucha más información. Se queda en compañía de la mejor programación a través de Digital TV Perú. Somos el futuro hoy. Permiso.